Muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más, debate abierto aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Estamos en las vísperas del 28 de febrero, Día de Andalucía. Hoy es jueves, el próximo lunes celebraremos el Día de Andalucía. No es un Día de Andalucía más, daré dos datos. Uno de ellos es que hace 40 años, o en mayo hará 40 años que se celebraron las primeras elecciones autonómicas, unas elecciones que marcaron un antes y un después en la política y española, y luego también porque serán la última celebración del 28 de febrero antes de la celebración del próximo comicios autonómicos. Pero vamos a hablar hoy de andalucismo que es un término que atañe tanto a la política como a la cultura, al pueblo, un sentimiento, a veces bandera política y actualmente pues una seña de identidad que hace que determinados partidos políticos, o casi todos, lo hagan suya para sus campañas. Con nosotros, para abordar el andalucismo y abordar el momento en el que se encuentra Andalucía, pues vamos a tener a 4 contertulios de máximo nivel. Con nosotros se encuentra Antonio Repullo, delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Buenas noches. Muy buenas noches. Debutante en esta mesa de contertulios. Agradecido por la invitación. Y bien acompañado, Y muy bien acompañado, extraordinariamente. También Juan Ojeda, político y periodista. Muy buenas noches. Buenas noches. Salvador Blanco, exparlamentario, exalcalde, exdiputado, todo. todo. Y hoy disfrutando, opinando y haciéndonos llegar esa sabiduría inmensa que tiene. Muy buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. Y también con nosotros Manuel Torres, catedrático de Historia del Derecho, que repite en esta mesa, señal de que lo habrá hecho bastante bien. Bueno, no lo sé, buenas noches. La dirección está contenta. Bueno. Está contenta. Pues nada, vamos a entrar en materia. Yo quería preguntaros en este primer bloque, pues si veis que el andalucismo actualmente existe, si está latente, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que ahora mismo el andalucismo, digamos, ya no es bandera. Es decir, yo creo que ahora mismo hay un andalucismo en reposo. Yo creo que eso lo tenemos aceptado, porque además los andaluces... Pienso yo que los andaluces tenemos, digamos, un sentido del andalucismo que no es excluyente. Nos sentimos andaluces, pero también nos sentimos españoles, no somos como en otras comunidades, donde primero, ahí estoy hablando directamente de los catalanes o los vascos, primero se es catalán y vasco y después unos son españoles y otros no, según ellos. Aquí en Andalucía yo creo que nunca se ha planteado ningún problema de identidad entre ser andaluz y ser español, en absoluto. Yo creo que aquí nos sentimos plenamente identificados y cómodos, digamos, con nuestra nacionalidad regional y con nuestra nacionalidad nacional, ¿no? Bueno, yo creo que en eso no ha habido problema. Pues aquí, digamos que lo que pasa es que, claro, la lucha por el andalucismo ahora mismo tampoco parece que sea necesaria. Otra cosa es que se luche por conseguir que Andalucía sea una región no más que las demás, pero tampoco menos que las demás. Es decir, pero yo creo que ahora mismo eso ya tampoco es bandera. Hubo un tiempo, nos podemos remontar a lo que se está conmemorando ahora, pues, que es el referéndum de 1980 sobre el Estatuto de Andalucía, donde ahí sí hubo una bandera andalucista fuerte, porque en aquel momento Andalucía dio un paso importante, que es que era una comunidad a la que no se le había, digamos, dado el privilegio, entre comillas, de entrar por el 151, y Andalucía decía que quería entrar por el 151 al mismo nivel que Cataluña, País Vasco o Galicia. Andalucía hizo ahí una demostración de fuerza importante, y después durante un tiempo, bueno, pues aquí hubo una serie de reivindicaciones, porque Andalucía se consideraba muy maltratada con respecto a otras comunidades, y era verdad. Pero con ese caldo de cultivo que estás contando, si actualmente existe, está latente o está adormecido ese sentimiento que propició que la situación, bueno, pues no fuera mejor, ¿no?, gracias al Estatuto de Autonomía. Bueno, claro, por supuesto. Entonces, Andalucía entró por el 151, conseguimos al mismo nivel que era Parlamento, etcétera, etcétera, una serie de cosas que en principio otras comunidades no tenían, pero Andalucía abrió la puerta para que otras comunidades, que fuese, digamos, el café para todos, que es aquella famosa frase, y Andalucía fue la que dio el primer paso. Yo creo que Andalucía ha mantenido siempre, digamos, esa postura elegante de no renunciar a nuestra identidad andaluza sin ponerla nunca en cuestión o enfrentada a nuestra nacionalidad española. Yo creo que ahora mismo la cosa está bien y estamos al mismo nivel que las comunidades. Además, lo que pasa es que todavía hay una serie de competencias que por una serie de circunstancias políticas se le están dando a otras comunidades y Andalucía no, que eso será un tema que habrá que ver más adelante, ¿no? ¿Existe el andalucismo tal como lo concebíamos en los años 80? Bueno, yo creo que en Andalucía
Andalucía ahora mismo somos un gran ejemplo en relación a otras comunidades autónomas que sí pelean o sufren en algunos casos ese nacionalismo exacerbado de una manera que llega a la sociedad, que llega a la familia y que llega a las amistades incluso, ¿no? Yo creo que la progresión de cómo se ha ido esa inmersión del andalucismo en la sociedad andaluza, yo creo que ha sido normal. Hemos ido asimilando unos determinados conceptos y no hablo de filiaciones políticas ni ideológicas. Yo creo que en todas las encuestas, además, vote lo que vote la gente, ese sentimiento andaluz persiste en todas, en alguna ideología o en algunos votantes en mayor grado y otros en menos, pero en todas se mantiene, ¿no? Y de una forma acelerada en el tiempo, ¿no? Y de manera transversal. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que todos asumamos nuestra idiosincrasia, que Andalucía es una tierra de la que yo creo que cada vez nos sentimos más orgullosos y sobre todo si vamos consiguiendo una serie de retos, eso supone que cada vez nos vamos sintiendo más orgullosos y yo creo que eso es, yo destacaría esa normalidad, ¿no? y ese balance después de tantos años, pues que las personas, que los ciudadanos de cualquier persona que vive en Andalucía, pues destaca ese orgullo y esa forma de sentirse andaluz, ¿no? Que como decía Juan, en ningún caso tiene un componente excluyente con ser español ni queremos estar por encima de otra comunidad autónoma, ¿no? Yo destacaría, insisto, la normalidad y la capacidad que hemos tenido los andaluces para adoptar un sentimiento de manera natural. Salvador o Manuel. Sí, bueno, si me permite el moderador alguna anécdota sobre lo de parlamentario. Por supuesto que lo Un primer ministro, un presidente del gobierno llamó a un amigo para decirle que lo quería nombrar ministro y le dio al amigo: ¿no te da vergüenza llamarme para decirme que me va a nombrar ministro y dentro de 15 días va a disolver las Cortes y va a haber elecciones anticipadas? Dice el presidente del gobierno, dice: yo no te estoy a ti diciendo que te voy a nombrar ministro para mucho tiempo, yo te estoy proponiendo nombrarte ministro para toda la vida. Dentro de 8 o 10 años, ¿quién va a saber si tuviste un mes o 2 meses? Y claro, y lo convenció por esa vía. Pero por lo que estábamos ya hablando en serio. Juan apuntaba, el modelo constitucional español, la Constitución del 78, había un problema con algunos nacionalismos y buscó una fórmula, los constituyentes, que era el artículo 151 para Cataluña, el País Vasco y Galicia, y para el resto el 143. Aquello se vino a llamar autonomía de primera y autonomía de segunda. Aquello era basado porque estas 3 comunidades autónomas, nacionalidades llamadas hasta en la Constitución o en su estatuto, es porque habían en la República llegado a elaborar su estatuto y hasta está aprobado. Manolo de estas cosas sabrán más que yo. Pero es verdad que Andalucía tuvo el acierto de entender que el tema de la descentralización del poder político, cuando habíamos padecido tanto el centralismo desde las regiones periféricas, y Andalucía era una de ellas, veíamos sobre todo los partidos más de izquierda en aquellos momentos, que la autonomía podía venirle bien a Andalucía. Y le ha venido bien, eso objetivamente a Andalucía le ha venido muy bien el tema de la autonomía. Y el pueblo andaluz, en una conquista del pueblo, es verdad que los ayuntamientos iniciamos aquello porque había que tomar los acuerdos, era casi imposible cumplir aquello, y después había que celebrar un referéndum que lo teníamos que ganar no el 50% de los votantes, sino del censo. La ley de modalidades de referéndum obligaba a que tú alcanzaras, la comunidad que quisiera, y por la vía del 151, alcanzar en referéndum un porcentaje de un 50% del censo, no de los votantes, que hay mucha diferencia. Bien, de esto ya es verdad que el modelo autonómico a partir de ahí sufrió un cambio, las demás comunidades autónomas, Valencia, todas, recuerdo ya Aznar en su primer periodo de gobierno dio las competencias de educación y de sanidad a todas las comunidades autónomas y se cerró el círculo. Es verdad que tuvimos un problema no resuelto que fue el País Vasco con el terrorismo. Hoy, por suerte, el tema del País Vasco hoy no es noticia. Yo recuerdo que las elecciones de Euskadi eran terribles. Digo Euskadi, el País Vasco, como le querramos decir. Pero era España, era lógico, hubo años de 108 muertes del problema terrorista. Y hoy nos queda, esto está superado. Hoy ya hay una normalidad, que es bueno. La normalidad es lo mejor que le pueden venir a los países. Y hoy tenemos el problema catalán.
que ha habido ahí, el Estado ha salido, yo creo, los dos grandes partidos han estado a la altura, digo, con el referéndum ilegal, la justicia, todo el mundo, y yo creo que está entrando ya en una fase menos virulenta, que fue con menos virulencia que el de hace 3 o 4 años. Por lo tanto, está la situación. Ahora lo que tenemos que conseguir es lo que también decía Juan, que ni más ni menos. Y el tema, por ejemplo, de la financiación autonómica en un futuro, es verdad que había 2 modelos, el Fondo de Compensación Territorial, que venía a compensar, bueno, pues que en este país no estemos planteándonos que se está mejor fuera, se está bien como se está. Y además se ha demostrado que los estados federales, que España es ya un estado federal, en la práctica esto es como si fuera un estado federal, pues los grandes países de más progreso posiblemente están constituidos en estados federales. Así que para Andalucía muy bien, sigamos trabajando con sentimiento para lo que debemos de tenerlo, andalucista, un gran pueblo, y como el andaluz, hoy lo reconoce ser andalucista todo el mundo. no es ni un piropo ni un insulto. No, exacto, ni se utiliza peyorativamente, ni con ventaja, como en un momento, eso está superado, yo creo, al día de hoy lo hemos superado y nadie cuestiona que la autonomía le ha venido muy bien a los andaluces. Manuel Torres. Bueno, un poco espacio para comentar porque, bueno, sustancialmente coincido con todo lo que se ha planteado. Bueno, me parece que hablaba si queda el nacionalismo algo, si es igual que... Bueno, ha cambiado mucho. La verdad es que el concepto de la idea de Andalucía o de un supuesto nacionalismo andaluz es muy diferente a otros modelos por muchas razones, sociológicas, políticas, culturales, que ahora explicaré algunas. No tiene nada que ver la idea del andalucismo, de qué es ser andaluz o de reivindicar lo andaluz hoy, en 2022, a lo que ocurría a finales de los años 70, ¿no? Ha expuesto Salvador esa vocación de andalucismo del 77, que es una idea que está en los partidos progresistas, en los partidos de izquierda, no en la derecha. La gran diferencia que hay entre Andalucía y Cataluña o el País Vasco es que aquí no hay una burguesía, bueno, no hay una burguesía, y tampoco hay una burguesía además que tenga un partido de corte nacionalista, como es el caso de Cataluña, como es el caso del País Vasco. Dejo fuera el tema de Galicia, porque lo de Galicia entró ahí de rondón, porque efectivamente su texto autonómico estaba ya casi a punto de aprobarse en la Segunda República, y por ahí entró, ¿no? En fin, un poco más sui generis. Ser andalucista era una vocación de los partidos de izquierda y, de hecho, el único partido que hace bandera, digamos, del nacionalismo, curiosamente, es un partido que se llama Partido Socialista Andaluz, cosa que no ocurre, ni ya digo, ni en Cataluña ni en el País Vasco. Afortunadamente, el desarrollo del proceso autonómico, desde 1980 con el referéndum y las sucesivas elecciones, ha ido haciendo que sea una idea transversal, es decir, ya defender Andalucía o portar la bandera de Andalucía, pues no es una seña de identidad de la izquierda, y eso, en mi opinión, es muy positivo, ¿no? Porque lo malo es que las banderas se identifiquen con una opción política concreta, ¿no? Y el hecho de que ahora una persona, pues, de centro, una persona de derecha, una persona de izquierda pueda ir defendiendo su bandera de Andalucía, conociendo el himno de Andalucía, ¿no?, etcétera, pues significa que esa idea autonómica ha aprendido en la mayor parte de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podemos estar satisfechos. Y sobre todo por una idea que yo creo que ha estado aquí en todos los contertulios, el hecho de que nuestra idea sea integradora, es decir, que nosotros no es un nacionalismo curioso también de estudiar, porque normalmente los nacionalismos son en contra de. El andaluz es original, yo diría, en el plano europeo, pues habrá otros, yo no conozco en otros. No excluyente. Efectivamente, es decir, que no estamos en contra de nadie. Oiga, nosotros queremos ser iguales que todos, contribuir en la medida de nuestras posibilidades, obtener aquella financiación que nos permita desarrollarnos igual que otros en otras épocas y con otros regímenes consiguieron determinadas inversiones que facilitaron su desarrollo. Yo creo que esas son las claves que nos hacen originales, identitarios, pero sin excluir a nadie. Un vasco, ¿no?, y un catalán pensará que lo nuestro no es nacionalismo, ¿no? Bueno, sí, y a lo mejor, vamos a ver, ¿no? Es que claro, en ciencia política... Bueno, no, quiero decir, que en ciencia política, el vasco y el catalán nacionalista. Claro, porque se tiende a establecer, oiga, o usted cumple estos requisitos o no es esto, ¿no? Eso se pasa en general en toda la ciencia y en la ciencia política, pero yo creo que hay que ser flexible, es decir, bueno, es otro modelo de nacionalismo, yo creo.
y si me permiten, ya que vamos a hacerlo bastante más bonito, ¿no? Y bastante más solidario, ¿no? Yo pienso, por lo menos, yo me siento muy orgulloso de ese empuñamos la modelo. bandera de Andalucía como Que podemos la empuñar la de empuña España. una persona del perfectamente. PP, como uno del PSOE, como otro de Podemos. Pues, oye, eso es muy bonito, yo creo que es muy bonito. Lo que pasa es que decía Manolo, y es verdad, lo que pasa es que esto no ha sido un camino de rosas tampoco. No, claro. Es decir, que ahora mismo lo estamos viendo con una perspectiva. Sí, 40 años, esta que ya es donde, digamos, pero esto yo recuerdo los años 77, 78, cuando empezaron las primeras manifestaciones de diciembre del Día de Andalucía, en la que sale a la izquierda, en la que sale a la calle en la izquierda. Es decir, y el que coge, que por eso después aquí el Partido Andalucista no tuvo mucha trayectoria, porque el Partido Socialista cogió la bandera de Andalucía hace tiempo, y fundamentalmente una persona que aquello lo hizo, se lo jugó bien, que fue Rafael Escuredo. Es decir, que aquella huelga de hambre de Rafael Escuredo, etcétera, fue él que cogió la bandera, y el PSOE cogió la bandera de Andalucía. Pero sin embargo aquí, por ejemplo, en realidad los que vivimos en aquella época, yo entonces hacía la información, mi época de periodista, yo hacía la información política en aquella época, y por ejemplo, fue sorprendente que UCD, convocado el referéndum de Andalucía, UCD dijese que se iba a manifestar públicamente en contra para que saliese el no en el referéndum. Y además yo me acuerdo porque, no sé si lo contaré aquí alguna vez, yo fui el periodista que dio la noticia para toda Andalucía, porque el hombre fuerte de Andalucía, el hombre fuerte del UCD en Andalucía, había dos hombres fuertes. Era Cecilio Valverde, que era presidente del Senado, y Manuel Clavero Arévalo, que era ministro. Habían sido íntimos amigos, y a raíz de aquello Manolo Clavero se puso a favor del sí en el referéndum, y Cecilio Valverde fue el que me contó a mí, me acuerdo, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, me dijo, oye, Juan, que a partir de que la UCD se ponen allí. ¿Pero qué estáis haciendo? Pero vosotros sabéis, y fue el suicidio de UCD en Andalucía, fue esa postura que no entendí. Y entonces, y a pesar de que el gobierno puso todas las trabas a vida y por haber para que no saliese el sí, como decía antes Salvador, era un sí que tenía que tener el 51% de los Del censo. En cada provincia. Que es más complicado. Solamente se perdió en Es más Almería. complicado. Solamente se perdió en Almería, lo que pasa es que después hubo ahí, bueno, el gobierno fue ya, rectificó su postura inicial y permitió que saliese. Pero realmente para aquello fue una conquista del pueblo andaluz, en contra de lo que el gobierno le estaba pidiendo, que eso tiene mérito. Quería preguntar además, Antonio, aprovechando que estás aquí, ¿no? Porque el que ejerce la política activa ahora mismo, de los que están sentados en la mesa, que sí, bueno, ahora mismo existe quizá un vacío político en lo que respecta a empuñar la bandera de Andalucía, el andalucismo. Pero sin embargo hay formaciones políticas, como puede ser el Partido Popular, en la que Juanma Moreno pues saca el corazón verde sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de tal, y además asimilado y aplaudido incluso por sus votantes y no criticado por la oposición. De hecho, ¿piensas que existe ese vacío político que ya no hablamos, como ha dicho Manuel Torres, de la izquierda, que es la que toma el andalucismo por bandera? Ya son todas las formaciones políticas las que la toman, ¿no? Yo creo que eso es lo Que dormimos con la bandera andaluza. Lo especialmente bonito, y estoy totalmente de acuerdo con mi profesor, con Manolo, ¿no? No quería decirlo, pero bueno. lo ha dicho él, ¿eh? Éramos muy jóvenes los dos. No quería decirlo. Con mi profesor estoy totalmente de acuerdo, insisto, porque... Ya no tiene autoridad sobre ti, ¿eh? Bueno, pero siempre tiene unos ¿verdad? sueños, que ese sueño es real, el que se cree que todavía le queda una asignatura de la carrera y que tiene que volver a cursarla, y no me gustaría, no por él, sino porque la materia era densa y era complicada. No, volviendo a tu pregunta, yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, ¿no?, que todo el mundo se sienta orgulloso de la bandera, que se sienta orgulloso de ser andaluz, y que cualquier político, gobierne quien gobierne, pues defienda en definitiva esos valores y ese orgullo, ¿no? Yo creo que es la clave, y sobre todo yo creo que eso es como consecuencia de la consecución de determinados logros que se llevan logrando, que se llevan realizando desde hace 40 años, ¿no? y de los que ha sido partícipe en ya varias generaciones del pueblo andaluz, y eso es la clave en el que ese sentimiento sea transversal y que no sea excluyente, y pienso que es uno de los mayores logros sociales que puede tener una sociedad, ¿no? El hecho de tener muchas cosas en común, y cuando todos vemos la bandera nos sentimos orgullosos de ellos, pues al final nos estamos sintiendo orgullosos de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es un éxito Incluso en la colectivo. escuela se inculca ese amor a Andalucía, ese cantar el himno, que también es tan bonito. Antes lo decía Manuel Torres, que bueno, aprender el himno y cantarlo y Ya no dibujar una bandera. Incluso yo asisto a muchos actos que terminan con el himno de Andalucía, ¿no?, y con la bandera de fondo.
de asociaciones, de colectivos que tienen por orgullo al final terminar su acto emblemático del año o su celebración de la circunstancia que sea, terminarlo con el himno, ¿no? Yo creo que y queda armónico. Muy bonito, y queda bien, queda bonito. ¿Quiere hablar Salva? Sí, hombre, es verdad que yo creo que el hecho del papel tan fuerte que hoy tiene Europa también hace que los nacionalismos también dejen de tener, yo creo que cada día el poder centralista antiguo está perdiendo muchas competencias en favor de un supranacional, y la gestión diaria de todos los problemas que nos afectan a los ciudadanos, cuanto más cercano esté de los administrados, mejor. Creo que eso también hace, por eso es tan inviable algunas operaciones como la de Cataluña fuera de Europa, tienen muy poco sentido. Pero un solo matiz. La derecha sí empezó apoyando las manifestaciones, es decir, la UCD, que era quien representaba a todo el centro derecha, asistió, ¿verdad, Juan? Rodríguez Ibarra, Antonio José, a las manifestaciones. Cecilio había quien decía ponerlo a bailar y a votar en aquellos momentos era un poco fuerte. Lo que pasa es que yo creo que la derecha se asustó un poco y después ya a la siguiente dijo de no asistir y sobre todo metió la pata con el referéndum. Ahí es donde, por eso la derecha ha tardado, a mi modesto entender, tanto tiempo en poder gobernar en Andalucía. Para mí la derecha, el centro derecha, comete dos errores históricos. Uno es el referéndum del 28 y el otro pudo ser la pinza. La pinza en el año 90, piensa que ha pagado una hipoteca durante mucho tiempo. Mucho, ¿no? Tiempo, y ya en el 94 fue la pinza con Izquierda Unida, y se vio claramente en el 96, Chávez, cuando perdimos las elecciones a nivel nacional, aquí el mismo día salvamos la situación, precisamente... Pero no era pinza, era un acuerdo de coordinación operativa. Correcto. O sea, no pinza. Y... es que, claro... Qué bueno, qué bueno. No, es que... el problema es que los dos toras estáis en la misma plaza. Él es un poco autor con arena intelectual de aquello. Pero sí. Yo no puedo pasar ese comentario y no voy a ser responsable a Juan de que el Partido Popular ha tardado tanto tiempo en gobernar Andalucía. Esa losa no la quiero yo sobre ti, Juan. No, he dicho, para mi modesto, lo he dicho así, entender los dos errores estratégicos históricos del centro derecha, eso que se ha dicho después con el PS, la mitad de eso, la UCD tuvo un magnífico resultado en el 77 y en el 79, lo que pasa es que ocurrió después lo que ocurrió. Y en las del 94, quiero recordar que Chávez sacó, Juan nos lo dirá, 40 y tantos escaños, Manolo Chávez, y Arenas se quedó a 3 o 4 escaños. Lo que pasa que... vosotros bajasteis de 62 a 45, 46, y nosotros subimos de 26 a 41. A 40 y tantos. Pero es cuando a Bardera se le hace presidente del Parlamento andaluz, y sobre todo, 2 años no se aprueban el presupuesto. 2, no 1. Ustedes con 1... tenéis razones para decir cuidado, pero es que en aquellos momentos fueron 2 años. 2 años le rechazó el PP Izquierda Unida el presupuesto al gobierno. Y ahí Manolo Chávez tuvo el acierto de decir, ya no puedo seguir gobernando con pocas elecciones. Pero lo que me interesa, posiblemente el redactor de la pregunta fue Juan Pedro Pérez Llorca, otro ministro importante de la UCD en aquellos momentos. Bueno, allí la derecha viró. Por lo que sea, la UCD es verdad que fue lo que la desintegró en parte, el que una parte de la derecha española se asustó de que Suárez llegara tan lejos, y los mismos que lo habían aupado al poder fueron los que fueron a por él y ya no le permitieron ni el tema autonómico de que llegara tan lejos como Suárez estaba dispuesto a llegar, y se pagó. Los errores estratégicos, es verdad, todos los pagamos. Yo más de una vez he reconocido que el PSOE posiblemente no ha gobernado en Córdoba hasta hace 8 años, porque si en el 79 presentamos a Joaquín Martínez Biorma, nadie discute que hubiéramos gobernado el Ayuntamiento de Córdoba. Y en la política es como en la vida, no se cometen errores, en plural, se comete uno. Los demás son consecuencias de ese error. Esa frase ha salido mucho en este debate y siempre viene al pelo. Es que yo creo que viene al pelo. No son, es que se cometen muchos errores. No, en la vida al final se cometen bastante menos. Hay uno que se comete que es el importante. Y los demás ya son todas consecuencias de ese error. Pero para que a usted le asustó, vamos, yo preguntaba y me contestaban, ¿no? Le asustó el tema de las manifestaciones, porque yo pienso que las manifestaciones estaban protagonizadas en la izquierda, en la calle. Entonces dijeron, esto es un tema de izquierda, la autonomía, esto es un tema de izquierda, nos van a comer, ¿no? Y entonces, por lo que ha ido de marcha atrás, ese fue el error, pero fue porque se asustaron, porque en la calle
la que estaba fundamental. Yo recuerdo la manifestación aquí en Córdoba y tal, en los que estaban allí en primera fila era la izquierda con la bandera republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se asustaron, Manuel. Bueno, no, yo creo que a otros que no le dio mucha alegría, yo creo que fue a los nacionalistas catalanes y vascos, ¿no? Porque esto le vino a romper el juego, ¿no? Ellos pensaban siempre en una autonomía asimétrica, ¿no? Y de hecho yo creo que, pues, nunca se sabe, siempre hablamos en derecho, en el espíritu de los constituyentes, no sabemos, pero yo creo que en el espíritu de los constituyentes, lo ha dicho Salvador, había dos modelos autonómicos. Se puso esa vía, pues la negociación, esa vía uno, y si luego queda la vía de que sí a través del referéndum tal, pero pensando que, bueno, que eso era tan complicado que no iba a llegar y que, bueno, que esto iba a ser cosa de catalanes, vascos, gallegos, porque había que buscar un criterio objetivo. ¿Cuál buscamos? Que unos son más que otros es difícil, hay que decir, bueno, ¿cuáles estaban con el estatuto ya prácticamente o aprobados, a punto de aprobar? Galicia, Cataluña y el País Vasco. Se busca el criterio objetivo y luego se piensa que, bueno, que va a haber eso. Y eso hubiese hecho de la política en este país otro camino completamente distinto al que tenemos ahora, muy distinto. No podemos decir que hubiera pasado sí, que eso es la ucronía, mi alumno se acordaba, decía, en historia decir que hubiera pasado sí está muy bien, pero no lo sabemos. Pero desde luego no hubiera sido el mismo camino, porque como bien sabéis, saben mucho mejor los que integran esta mesa, en fin, siempre hay una cierta displicencia sociológico-política de sentirse un poquito más que nosotros, ¿no? Ese nacionalismo catalán, ese... Sí, y Manuel, ya que lo has tocado el tema, ¿tenemos una autonomía de primera o somos una autonomía de segunda, por mucho que... Yo creo que sí, ha dicho Juan, faltan algunas competencias. Bueno, a mí personalmente, el tener una policía con más competencia o el tener prisiones, tal, una cuestión que yo creo que a mí no me hace falta. A mí no me hace falta, a mí personalmente, ¿no? A otros a lo mejor entenderán que sí, y otros, como ese la tiene, yo también la quiero, ¿no? Que es un problema un poco... ¿Piensas que nos falta algo para...? Bueno, yo creo que faltaba una cuestión, que era la alternancia política, que ha acontecido y que eso ha sido bueno, porque es bueno que se ejerza el poder por distintas opciones políticas, para ya definitivamente hacer suyo el modelo autonómico. Y bueno, luego pues faltan políticas de infraestructura, seguimos con ese déficit, se ha avanzado muchísimo evidentemente en estos 40 años, pero a Andalucía le queda mucho camino por recorrer. Nuestro atraso es incomparable al de Cataluña o el del País Vasco, fundamentalmente. O sea, nosotros partimos... Pero también son eso por concesiones también anteriores, ¿no? Es decir, que bueno, hay un camino andado antes. A ver, es que claro, ya nos metemos en terreno proceloso, ¿no? Es decir, aquí todos los gobiernos de todos los colores en Madrid han pactado con los nacionalismos catalanes y vascos, ¿no? O sea, luego parece que no, que solamente unos no. Aquí han pactado todos. Igual que aquí parece que solo ha negociado con ETA el PSOE, ¿no? Hombre, aquí han negociado todo, ¿no? O sea, que pues, vamos a poner las cosas claras, ¿no? No vamos a reescribir la historia, ¿no? Y se han hecho concesiones, claro, porque su nacionalismo es más fuerte. Y entre otras cosas hay una razón pedestre, si quieres. Es decir, los nacionalismos excluyentes son de países y comunidades, de grupos sociales más ricos. Eso es así de claro. Es decir, el nacionalismo nace por un deseo egoísta de no querer compartir, al que tú le añades luego otros valores identitarios. O sea, el problema, Cataluña surge el nacionalismo, sobre todo exacerbadamente, cuando pierden el negocio en Cuba y cuando se vienen para acá, o sea, después de la guerra del 98, y dicen el Estado tiene la culpa que no ha defendido nuestros intereses de una burocracia, como es una burguesía que es la burguesía catalana, y le echan la culpa de que en el 98, 1898, entre otras muchas razones, ¿no? Se ha perdido la perla o la joya de la corona, o nuestra perla del Caribe, por culpa. Entonces ya como ese Estado a mí ya no me interesa, pues ahora me invento yo mi nacionalismo para defenderme yo, ¿no? Por razones, ya digo, esto sería muy complicado en el tiempo que tenemos, ¿no? Pero esa también es la base del egoísmo, lo excluyente, es decir, por eso quienes somos de izquierda, yo personalmente nunca entiendo que pueda existir un partido que se llame Esquerra de Cataluña. No puede haber un partido de izquierda que sea nacionalista, independentista, excluyente. Ya digo que es una visión muy básica, si quieres, muy sentimental, pero yo siempre he entendido el modelo de la izquierda más internacionalista, más solidario, más de compartir. Entonces, a mí no me cabe eso en la cabeza, ¿no? Entonces, nunca lo
lo he entendido, ¿no? En fin, ¿Estáis de acuerdo con lo que muchas ha cosas dicho? me vienen a la cabeza, Ha ¿no? abierto un melón Manuel Torres. No me gusta abrir melones, lo que pasa Pues es que, ha abierto un melón. son Ha abierto cuestiones un de Lo que historia pasa, lo que pasa es que yo creo que también, es decir, Hombre, tú no, que creo que nos da para debatir. cuando yo decía las competencias, es decir, Andalucía siempre ha tenido un problema, siempre se ha discutido mucho el tema de la extinción autonómica, que solo peleábamos mucho en mi época del Parlamento de Andalucía, que Andalucía no recibía, digamos, las transferencias del Estado en función del peso de la Sí, población. eso está claro, eso está Eso siempre esa es una pelea que hemos tenido allí siempre con uno y con otro y tal. Pero yo creo que ahora mismo hay una diferencia, no exactamente en lo que son las competencias oficiales, sino que, claro, Andalucía no tiene una representación propia en el Parlamento Nacional. Y en un momento de fragmentación política como es este, solo más con mayoría absoluta te da igual. Pero en un momento de fragmentación política como este, los que tienen las comunidades que tienen representación política propia, como el caso de Cataluña, con Esquerra Común, etcétera, y País Vasco con PNV, Bildu, etcétera, claro, en el momento en que a quien gobierna le hacen falta los votos para una serie de cosas, esos votos que son nacionalistas se venden o se intercambian. Claro, es un factor, eso es una moneda de cambio, mientras que Andalucía no tiene, Andalucía y otras muchas comunidades, Andalucía ya no lo puede tiene. ser algo que envidiar también, ¿no? Nos ha faltado Bueno, Bueno, yo no lo envidio porque yo eso, no lo es, envidio. eso es egoísta, eso rompe la idea de Claro. unidad y de un conjunto en el que vamos todos. Vale, lo que pasa es que eso tendría Sí, por lo que menos. arreglarse con una reforma de la ley electoral. Evidente. Esa es la clave. Lo que pasa es que nadie cuando está en el poder quiere hacerlo. Pero esa sería la clave, es decir, que tú, por ejemplo, el partido Esquerra siempre saca mucho menos votos que, por ejemplo, el Partido Comunista o Izquierda Unida. Y Sí, sin pero embargo, el diputado es más barato. como ellos lo concentraban en 4 provincias y el Partido Comunista o Izquierda Unida tenía que repartirlo por toda España, claro, a eso Pero yo que me lo he cuestionado muchas veces lo del tema electoral, pero creo que los constituyentes fueron muy generosos, porque en parte era una forma de integrar a esos dos grandes partidos, porque Esquerra es descendiente de aquella Esquerra de la República, que no es como ni Convergencia estaba entonces. Pero lo que hemos dicho aquí cuando hemos venido con los indultos, el problema de Cataluña es que no ha sido leal con el Estado español. No lo ha sido, porque España, los dos grandes partidos podían haber legislado y haber hecho una ley electoral mayoritaria y perder ellos toda la capacidad de influir, pero se dijo, algo hay que dejarle para que estén cómodos, estén integrados dentro de este país. Y por eso digo, para mí la frase más determinante es la falta de lealtad, que siempre lo han hecho los nacionalismos cuando el Estado central ha sido débil. Y la consecuencia de la crisis del 2008, ese momento lo aprovecharon creo yo, para esto. Pero hay que decirlo de Los Andalucía. nacionalismos llevan siendo útiles para formar Sí. gobierno desde hace muchísimo tiempo. Sí, pues es verdad que a los dos grandes partidos le interesó en un momento dado. Y es más, se ha hecho política. El 15% del IRPF era insufrible y después llegamos al 30%. No debíamos de ver, porque los dos partidos mayoritarios son insaciables. Es decir, tuvimos el CDS, que era un partido bisagra de ámbito estatal. Empezamos a darle boca por un lado y por otro y nos lo cargamos. Después tenemos mala suerte. Aparece Ciudadanos, que podía haber jugado ese papel, un partido de ámbito estatal. Oye, estamos gafados con ese tema, algo nos pasa. Entre todos tenemos la culpa. Pero digo, no, me interesaba no pasar. Hay que estar orgulloso de Andalucía y de cómo se han hecho las cosas en España, porque la diferencia del sur de Italia con el norte de Italia es cada vez mayor y mayor, porque el sur suele ser pobre y el norte suele ser rico, y el norte, Cataluña, el País Vasco, estaba en el cinturón industrial europeo, en fin. Pero lo que voy, la gran diferencia que hay en Italia entre el sur y el norte, aquí por suerte no la hemos permitido. Ahí las infraestructuras han debido de tener un papel importante, el AVE, la apuesta que ha habido desde los gobiernos centrales, hablo en plural, por la región, por integrar. Eso es un activo que tenemos en España y en Andalucía que debemos de estar orgullosos, porque podíamos haber corrido el mismo peligro que ha corrido el sur de Italia en relación a Milán, Turín y el norte de Italia. Quiero escuchar a Antonio Repullo, delegado de... No cabe duda que el de la Junta de modelo Córdoba. español, el modelo en el que estamos de acuerdo todos, ¿no? Yo creo que no hay muy poca gente que no esté de acuerdo con eso. Pero es verdad que es cierto que Andalucía, si es en toda la parte de los presupuestos y en todo lo que se refiere a la participación del dinero público del Estado, es verdad que sí hemos estado un paso por detrás y seguimos estando un paso por detrás. Y es cierto que ahí tenemos que avanzar todo lo posible. Y lo que más creo que nos debe de preocupar ahora no es solamente esa financiación,
que siempre va a ser un caballo de batalla y que yo creo que todos aquellos partidos que están en el gobierno andaluz van a luchar porque esa fuerza que tienen los habitantes y la población pues sea uno de los criterios que debe prevalecer. Se debe de significar ahora, como digo, en el futuro, en algo tan importante como los fondos europeos, ¿no? Yo creo que si tenemos una batalla histórica con la financiación, esa batalla histórica no la podemos volver a plantear en un momento tan importante como son la llegada de esos fondos europeos, que sí puede hacer que ese equilibrio que todavía, comentaba Manuel, comentaba Salva, tenemos con algunas regiones de España, se amplíe mucho más, ¿no? Yo creo que deberíamos de utilizar esos fondos y ahí tendríamos que ser todos generosos, todas las regiones de España y el Gobierno central ser lo más sensato posible para aplicar un criterio en el que no solamente sirva para corregir el tema de la financiación, sino que no se abre esa brecha y que seamos capaces de que esos fondos europeos, que el objetivo que tienen es conformar un tejido industrial, un tejido empresarial, un tejido social diferente y mucho más avanzado para los próximos años y que nos sirvan también para recuperarnos de la situación tan complicada que hemos sufrido en estos 2 últimos años, se utilicen de una manera razonable y bajo criterios poblacionales, ¿no? E incluso dejando a un lado el debate de la financiación autonómica, pero mirando hacia el futuro y que esos fondos europeos no sirvan para crear desigualdades entre territorios como se han podido crear con la financiación. Antonio, ¿somos peor tratados que otras comunidades como País Vasco? Nos estamos centrando en País Vasco y Cataluña porque quizás son los nacionalismos más excluyentes, como decía Manuel Torres. Necesitamos conseguir más cosas. Hablaba de la ley de financiación, pero yo creo que hay camino por recorrer todavía, ¿no? Bueno, esa es la base de ser andalucista, ¿no? Y de pues, pelear por tu bandera, pelear por tu tierra, pelear por tener pero más cosas cada vez más. Te escuchan menos, ¿no? Esa sensación tiene la gente, tiene todo parte, y lo hemos comentado antes, del reparto que hay ahora mismo político y de la conformación del gobierno central. Eso evidentemente cuando necesitas un apoyo parlamentario, pues lógicamente tienes que ir a tus socios naturales en ese momento, que son los que son. Bueno, eso lo puede entender cualquiera, podemos estar de acuerdo o no, pero es entendible. Eso le ha pasado a otros gobiernos y en esta ocasión le pasa al gobierno que hay ahora. Podía haber tenido otros socios, bueno, pues tiene los que tiene y eso pues le supone pues una serie de quebraderos de cabeza que afectan lógicamente a Andalucía y otras regiones, ¿no? Por eso yo creo que aceptando, porque en fin, no hay más remedio que aceptarlo porque no tenemos esa capacidad de poder cambiar las cosas, por lo menos de momento, sí es verdad que tenemos que mirar ese horizonte de los Next Generation, de los fondos de cohesión, todos los fondos de resiliencia, todos esos fondos tienen que venir bajo un reparto mucho más sensato que como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y eso yo creo que es una de las grandes banderas que tenemos que coger los andaluces, igual que se cogió la del estatuto, se ha cogido la de la financiación autonómica, pero creo que ahí tendríamos que estar todos muy pendientes de cómo se hace ese reparto, que desgraciadamente hasta ahora no se está haciendo de una manera tal y como está diseñando la Unión Europea. La Unión Europea, dentro de los criterios que más peso tenían, era la población. Y cuando han llegado los fondos a España, pues sí es verdad que ese criterio ya no se maneja de la misma manera que se maneja por parte de la Unión Europea. Yo creo que es bastante sensato que todos los andaluces pidamos que esos fondos se repartan conforme se está diseñando por parte de Europa, que es como lo están repartiendo el resto de Estados miembros. Que es quien entrega el dinero también, por otra parte. Salva quería hablar y ahora pasamos al otro. Quizá, y espero que se me entienda bien, lo que sí estoy echando en falta es quizás durante muchos años el poder político andaluz ha sido muy fuerte. Pensaba pues en figuras como Felipe, Alfonso, el mismo Pepe Arena, secretario general, lo iba a nombrar, y ahora estamos quizás mirando demasiado al noroeste, de Rajoy gallego, el futuro por otro lado también puede ser gallego. ¿Qué quiero decir? Que los dos grandes partidos, y por circunstancias que todos conocemos, el PSOE de Andalucía ha tenido un peso dentro del PSOE español muy fuerte, quizá tan fuerte. Bueno, Susana lo intentó. No, y antes Manuel Chávez fue presidente del partido. Oye, y lo que pasa, Susana, claro, lo intentó y de ahí nos vienen algunas cosas que hay que corregir y espero que lo vayamos corrigiendo. Pero también el PP. Es decir, yo he hecho en falta, igual que el liderado ahora mismo en un gran partido, que junto con el PSOE son la columna vertebral, para mí, del régimen del 78 y fundamentales para este país, un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha. España es lo que le ha ido bien. He hecho en falta quizás más peso político o más mojarse en la parte del otro lado.
Digo que he sido crítico conmigo. Quizás es la ley del péndulo. No siempre vamos a tener los andaluces allí con mando en plaza. ¿Qué quiere decir? Y finalmente, que los líderes regionales juegan un papel muy importante. Yo recuerdo a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no tenía autonomía por el 151, pero con el 143 que ascendió, tenía las carencias. Era tipo que tenía un peso por sí solo, político, que era capaz de para su región, tal. Y estoy de acuerdo en decir, la financiación autonómica, por razones que todos sabemos, Valencia está muy mal, peor todavía que Andalucía, Valencia está peor financiado. Pero hay un instrumento que a mí me ha gustado siempre, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. A mí me parece muy bien que le tengamos el cupo vasco, que al otro le demos, pero después tiene que haber un fondo que hay que hacer compensación entre los territorios. Y eso, por desgracia, solo lo hacen los gobiernos con mayoría y los gobiernos fuertes. Y mientras tengamos fraccionamiento y tengamos debilidad, es muy difícil hacer las cosas que le interesan al común de los mortales. Por eso yo he sido siempre defensor o de partidos fuertes, de sistemas electorales fuertes, y la debilidad no lleva casi nunca a nada bueno. Por río revuelto, ganancia de pescadores. Y los refranes de los pueblos, por lo que yo he visto hasta ahora, casi siempre llevan razón. Bueno, sí, pero yo creo que Salva cada vez que habla, uno ¿verdad? desea los partidos fuertes, pero vete acostumbrando a lo contrario, porque lo que hay que aprender a lo mejor es de los sistemas del norte de Europa, ¿no? Los daneses, desgraciadamente... Manolo, permíteme un segundo, pero en Grecia el que queda el primero le damos 35 escaños, y al día siguiente hay gobierno, y no hay... No, decía, hagamos algo. Que cada uno es como es, ¿no? Pero la cultura del pacto y la negociación, pues una cultura extendida en Dinamarca, en Holanda, en estos países, porque no están acostumbrados a las mayorías absolutas, nosotros hemos estado acostumbrados a las mayorías absolutas. Sí, personalmente yo creo que es bastante más fácil gobernar, ¿no? Y yo creo que nos ha ido bien con el sistema de alternancia, los dos grandes partidos, pero bueno, la realidad sociológica es la que es y ya no va, creo, de momento no creo que vengan esas épocas de grandes mayorías, ¿no? A ver si fuésemos capaces de articular otras formas de negociación. Tampoco va a haber fuerza como para cambiar la ley electoral, porque al no haber mayoría no va a haber posibilidad de cambiar el sistema electoral, como parece que tampoco es posible modificar la Constitución, que yo tampoco sé si es deseable o no ahora. Y aunque lo hubiese la mayoría absoluta, yo creo que es importante que para ese tipo de legislaciones y de normativa hubiese un consenso entre los dos grandes partidos. Claro, yo creo que muchas veces se achaca a uno y otro partido, ¿no? Cuando tuvieron mayoría absoluta no fueron capaces de cambiar la ley, pero es que creo que eso hubiese sido un error, porque al final caes... eso es lo que explicábamos cuando hablábamos del siglo XIX. Que monte una ley que te pueda venir bien a corto o medio plazo. ¿Te acordás que en el siglo XIX decía, ¿no?, que el fracaso de las constituciones era que cada constitución era el programa del partido político en el gobierno? Claro, entonces cuando llegaba el otro decía fuera, entonces no había un sentido constitucional. Afortunadamente en el 78 sí que lo hubo, ¿no? Por eso ha durado más que ninguna. Claro, y creo, vamos a decirlo, que es el periodo de mayor prosperidad de este país en la historia, que hoy todo el día todo el mundo está, mucha gente está tirándole piedra al régimen 78 y olvida que, bueno, que con sus defectos, ninguna obra humana es perfecta, todas son perfectibles, pues yo creo que hemos alcanzado unos estándares de calidad. Decías tú lo de Italia, bueno, no me resisto a seguir tu ejemplo. Yo he tenido muchísima relación con Sicilia, aquí han venido profesores sicilianos durante mucho tiempo, y cada año que venían, siempre me decían lo mismo. Yo no sé, macho, aquí los fondos europeos se notan por todos lados, allí no se notan, ¿no? Hay otras razones hay otras razones que todas las tenemos en mente y que no vamos a señalar. Sicilia hay razones. Pero bueno, Sicilia y Nápoles, ¿no?, que estamos hablando, hasta llegar a Roma, o sea, es que la diferencia que hay es abismal. Aquí el régimen autonómico ha permitido reequilibrar los territorios, que es verdad que todavía la brecha sigue, pero hombre, ¿dónde va a parar? No hay color, ¿no? Yo creo que tenemos que celebrar, porque son días de celebración ahora el lunes y demás, y estos días yo creo que es importante que celebremos lo conseguido, que hay mucho camino por recorrer, lo decía Antonio con el tema de los fondos Next Generation y en fin, con todos los temas de cohesión, financiación, por supuesto, pero yo creo que el modelo incluyente andaluz debería ser un referente para todas las comunidades. Bueno, vamos a hablar del Día de Andalucía, ¿no? Ya hemos hablado de andalucismo, hemos hablado de Andalucía. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Va a ser un día de Andalucía que políticamente puede ser algo controvertido. Es el último día de Andalucía antes de unas elecciones autonómicas. El río revuelto del que habla, ¿verdad?, Salva, está un poco revuelto, ¿no? Entonces, ¿pensáis que vamos a afrontar este 28 de febrero de la misma manera que lo hicimos el año pasado?
Y miro a Antonio, pues no sé por qué, pero lo miro a él. Eso digo yo, voy a mirar yo para otro lado. No, va, yo creo que lo vamos a afrontar mejor que el Es que año miro a Antonio pasado. porque es más de mi quinta, ¿verdad? Sí, y tenemos menos recuerdos que yo. Menos recuerdo, sí. Es que están hablando de una No, época en la que, claro, es que, en fin, estábamos todavía con el ahí. chupete, ¿verdad? Bueno, por Estamos- salvarte lo un hemos momento, leído, lo hemos yo un leído. perol voy a hacer el día 27 porque tengo la costumbre siempre de, Me en parece torno al bien. Día de Andalucía, hacer un perol. Es una tradición desde... O sea, que de momento como iniciativa... Pero un perol, si no nos invita a los demás, no es un buen perol. No, pero vamos, sí, lo vamos a celebrar yo creo que en mejores circunstancias, ¿no? Los 2 últimos años que hemos pasado, nada más que por el hecho de la pandemia, las circunstancias que tenemos ahora sanitarias, bajando permanentemente las hospitalizaciones, los casos, pues yo creo que ya podemos afrontar, tenemos la vacunación ya muy avanzada, podemos afrontarlo de otra manera, ¿no? Y desde el punto de vista político, que es a lo que tú ibas, ¿no? Que no quiero desviar tu pregunta, pues con normalidad. Yo creo que en todas las circunstancias son cambiantes, todo puede pasar ya, de un día para otro cambian muchas cosas y al fin y al cabo pues celebraremos el día 28 con buenas noticias, porque vamos a ¿Cuál es tener el mensaje? muchos, por cierto, vamos a tener muchos cordobeses que van a recibir una medalla de oro a nivel andaluz, vamos a tener a Fátima Galvez, vamos a tener a un equipo médico de Reina Sofía, vamos a tener también a la Universidad de Córdoba, que celebra sus 50 aniversario, así que por parte también enhorabuena y felicidades a Manolo, que forma parte de esa institución, con lo cual vamos a tener un día bonito. Yo creo que es un día en el que tenemos que abstraernos de los problemas cotidianos y celebrar nuestro día, y ya te decíamos antes, pues nos sentimos orgullosos de ser andaluces, pues vamos a celebrar nuestro día con la normalidad y disfrutando. ¿Y el mensaje de la Junta para este 28 de febrero? El mensaje No de ha la cambiado, Junta, ¿no? Entiendo, ¿no? El mensaje de la Junta es proponerle a los andaluces la transformación que se está desarrollando en Andalucía, ¿no? La transformación de la que son únicas y exclusivamente protagonistas los propios andaluces. No es un mensaje de vender retos ni de hacer campañas. Yo creo que es un mensaje en el que cada uno de los andaluces somos los que estamos consiguiendo los grandes retos para nuestra tierra, y eso es lo que tiene que primar en un día como este. Salvador, quería tomar la palabra. Sí, bueno, porque se aprovecha el día 28, yo creo, la mayoría de las ciudades y pueblos, lo menos en Palma Río, y creo que muchos, pues para hacer distinciones a los palmeños y palmeñas que se han destacado en los diferentes campos de la vida científica, cultural, de todo tipo. Hijos predilectos, hijos adoptivos, medalla de la ciudad. Bueno, yo, hombre, que he sido alcalde de mi pueblo años, o sea, que llevo tanto... Ahí es donde de verdad he notado yo el cambio. El día 28, pues asistiremos, le decía a Juan, porque me quería ir unos días, pero volver el día 28 para estar en mi pueblo, porque es mi obligación y porque hay personas que van a recibir unos reconocimientos que hace unos años era impensable. Aparece un chaval joven que está en Dubái, que está investigando no sé qué, el otro científico, el otro... Y en mi pueblo, el que os habla tiene 66 años. Tampoco es que sea tan mayor. Y yo recuerdo el primer arquitecto que tuvimos y los primeros licenciados que hubo en mi pueblo. Cuando uno ve eso ahora, es tremendo el cambio, es decir, el tener comparación. Por lo tanto, es un día feliz. Se celebra de reconocimiento a esos andaluces que fuera de nuestros pueblos están haciendo una labor que es encomiable en los diferentes campos sociales de todo tipo. Hasta de profesores de la universidad, catedráticos de Derecho, de como Federico Navarro, le dimos la medalla hace 2 años. En fin, tremendo, de felicidad en ese día. Y así debe ser, que hay que reivindicar, siempre hay que reivindicar, siempre. Pero no debemos de mezclar lo festivo con... Cada cosa tiene su momento. Y en un Estado democrático, las manifestaciones son necesarias en momentos últimos, pero tenemos estructuras de elección de partidos políticos, de parlamento autonómico, nacional, que los ayuntamientos, diputados, que los nombramos para que nos resuelvan los problemas. Y cuando no nos los resuelvan, lo que tenemos que hacer es cambiar y elegir a otro y poner a otro. Y nosotros está ahí, oye, no cada 4 años votar, sino atentos, porque eso es un buen ciudadano, el que en cada momento elige lo mejor para su ciudad. Que perdamos también esta capacidad de estar siempre defendiendo lo nuestro como lo único bueno y lo demás todo es malo. Pues no es verdad. El espíritu crítico necesario, creo yo, que es lo que nos permite avanzar. El otro lado de la mesa, ¿qué opina? La derecha del espectador. No, yo creo, vamos, que el Día de Andalucía, vamos, yo creo que como decía Antonio, desde este año, que ya estamos pasando un poco, estamos más tranquilos, aunque no hemos terminado con la historia esta de la pandemia. Yo creo que se va a celebrar con más alegría, con más libertad, y yo creo que Andalucía
Siempre ha sido una fiesta bonita. Yo asistí muchas veces allí, cuando lo hacen en San Telmo, la entrega de tal, etcétera. En el Parlamento también es un acto bonito, es decir, que ahora mismo, y además Andalucía no tiene ahora mismo, digamos, ni una excesiva crispación política, no hay aquí una excesiva. Hombre, están los enfrentamientos entre partidos, como es lógico, eso es su obligación, Sí, ¿no? por una mala o Pero una no hay, gestión, pero no hay gestión que tampoco una considere excesiva crispación política. Incluso cuando ves los debates parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, las 5 llagas, tienen un tono mucho más moderado, más centrado que los que ves en el Congreso de los Diputados. Es decir, que esto es otra cosa. La relación entre los partidos aquí, ahora mismo, bueno, tampoco son malas. E incluso ahora mismo, aquí en Andalucía, el gobierno tiene una buena sintonía, o sea, no hay problemas internos de gobierno como ha habido en otras comunidades, porque bueno, los que están ahora mismo gobernando, PP y Ciudadanos, pues bueno, es la única comunidad donde no hay problemas entre los dos partidos que gobiernan conjuntamente y con el apoyo externo de Vox, que yo creo que Vox sí pondrá algún problema al Día de Andalucía porque no le gusta mucho el tema, ¿no? Me lo has dejado, me has puesto el toro en suerte. Yo esperaba que iba a decir, me has dejado el toro que en Manuel suerte. Torres hablara de Vox. Bueno, no, yo iba a decir que quiero que sea un día institucional, no un día de grandes problemas, sino un día que haya una representación. La democracia requiere que las instituciones sean serenas, que haya esa representación de todo, ¿no? Y la única cosa que yo sí me gustaría que los andaluces tuvieran en cuenta es que no olviden a quienes están por el modelo autonómico, que nos ha dado tan buenos resultados a lo largo de todos estos años. Hombre, y procuremos de alguna manera que no haya modelos de opciones políticas que pongan en solfa ese funcionamiento que describía Juan, que describía Antonio, que describía Salvador, y que sean ese punto, ese contrapunto que provoca zozobra, que provoca desestabilización, que provoca un poco una sensación, a mí por lo menos, de angustia y de miedo, ¿no? Yo creo que afortunadamente hubo esa alternancia política en Andalucía. Se ha demostrado que todo funciona, que nada es de nadie, sino de todos los ciudadanos, y que procuremos que sigan adelante esos partidos, esas opciones políticas que abogan por este modelo autonómico que tan buenos resultados nos ha dado, de derecha, centro derecha, a izquierda, ¿no? Nos quedan unos minutillos y yo quería contar una anécdota que he leído en la prensa, y no sé si pensáis que es algo anecdótico, y es que en Cádiz van a reducir los actos a un izado de la bandera, simplemente. Los motivos que argumentan es simplemente por una cuestión de COVID, de pandemia. No sé si estáis de acuerdo, queréis analizar esta anécdota. Salva, que es muy de anécdota, ¿qué te parece? ¿Una quichicada? No, yo es que no lo había... Yo no lo había oído. Hombre, y además con la temperatura que tenemos nosotros en Andalucía, algunos actos son al aire libre, no pasa absolutamente Hacer un izado nada. es poca cosa, ¿verdad? No creo que estemos en esas circunstancias, ya por suerte. ¿A Con lo que hemos pasado. qué se puede deber esa decisión, Salva? Ni idea. Ni idea, ¿no? Pues Antonio, ¿lo había oído? No lo había oído. Yo soy gaditano además, o sea, me sorprende porque además el sentimiento andaluz en Es Cádiz fuerte. es muy Es potente. muy fuerte. O sea, que no. Sí, pues va a y además ser- me sorprende cuando la Junta de Andalucía lo que está proponiendo es que el mes de febrero sea el mes de Andalucía, que solamente y que se desarrollen actos durante todo el mes, como se están desarrollando, la creación de la marca Corazón Andaluz que tú has comentado antes, es decir, generar ese sentimiento y promover ese sentimiento durante todo el mes de febrero. Pues La verdad esa que es desavenencia es una- de es la extraño, alcaldía la de verdad que Cádiz es sorprendente. con el gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Nosotros vamos a izar la bandera Bueno, pero porque es sí, preceptivo y yo poco entiendo- más. Yo entiendo que cuando te llevas mal con alguien puedes hacer 1000 cosas antes de dejar de celebrar un día como este o restarle importancia, ¿no? Que al final no deja de ser de... Descafeína la fiesta, no ¿verdad? tiene mucha lógica. Por lo que la verdad, decíamos no lo antes, ¿no? entiendo. Que lo institucional tiene que estar por delante, ¿no? Entonces suena un poco como Pero que a precisamente pataleta. Yo no lo había oído. el pero- alcalde de Cádiz no se distingue por su respeto Ya, institucional, sí, cuidado, sí, por eso, que no es la primera vez que por eso hace lo he cosas dicho, de estas, ¿no? Y cuidado por eso con lo he la dicho que historia. Los también extremos no tienen solo, estas no cosas. solo un Tienen extremo estas puede cosas. faltar el respeto al modelo, sino que me parece una butad. Vamos, Los básicamente. extremos no te convencen, ¿verdad? A mí nunca me han convencido, en absoluto. A la mayoría no le A la mayoría no me convence. Pues yo creo que ha sido un debate muy fértil, ha sido un debate atractivo para el telespectador, hemos aprendido muchas cosas y bueno, los que somos de otra edad, ¿verdad, Antonio? Pues Más todavía. más todavía. Y despedirme de vosotros, agradeceros vuestra presencia, vuestra participación y vuestra sabiduría. Muchas gracias, Salva. A vosotros. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Manuel. Esperamos verte más a menudo por aquí. Nos ha encantado tenerte con A nosotros. vuestra disposición. Juan, muchísimas gracias. Pues nada, encantado como siempre, ¿eh? Y Manuel,
Gracias, Paco. Muchísimas gracias, repetido. Esperemos que tripita, cuatripita y quintupita. Lo que quieran. Vale. Y tripita. Y tripita. Menos los estudios, que repita cualquier cosa. Sí. ¿Cómo era como estudiante, Antonio? Bueno, era una época en la que teníamos muchísimos estudiantes. Yo no sé si podría haber en cada grupo 300 y pico. Teníamos el aula llena. Era tremendo. Tiene pinta de buen estudiante, ¿eh? Para ir a sus clases había que llegar un cuarto de hora antes, porque si no, no te cogía sentabas. sitio, ¿no? Y Pero estábamos en el aula magna. Pero si había probado historia del derecho en aquella época, debía ser seguro. Pero había cola para un la buen clase de estudiante. Manuel Torres porque era buen profesor. seguro. No, bueno, no sé, yo Era era muy divertido, joven era entonces. divertido, ¿no? era divertido. Era más duro entonces que ahora, es verdad. Me habría gustado tenerte como profesor, Manuel. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, a ustedes telespectadores, espero que hayan disfrutado, como siempre digo, como yo lo hago, porque aquí uno pues se divierte, aprende y bueno, y se genera opinión como es lo preceptivo de un debate. Les esperamos la semana que viene, que disfruten del Día de Andalucía el próximo lunes y que hicen la bandera de Andalucía y la disfruten como nosotros, seguro que la vamos a disfrutar. Feliz Día de Andalucía y que disfruten de este fin de semana.